Que viene va a estar predicando nuestro hermano Daniel Altare y vamos a tener un tiempo de música muy especial con el coro en su última actuación. El otro domingo vamos a tener una gran celebración, pero el coro de niños va a cantar. Así que vamos a tener una noche muy especial. También va a haber otros elementos en el programa, porque nos acercamos a fin de año y todo se acumula. Pero quiero que se vayan preparando, hermanos, para el último domingo del año, que lo que siempre hacemos el último domingo del año es el Día de Acción de Gracias, el día en que podemos pasar, cualquiera puede pasar, vamos a poner un micrófono aquí debajo y puede contar lo que el Señor ha hecho durante este año en su vida. Cosas precisas, cosas medibles, no de que el Señor me bendijo, siempre me... No, todas esas frases rimbombantes, generales, no. Cosas que el Señor haya hecho concretamente en nuestra vida. Eso va a ser el último domingo del año. El domingo que viene le vamos a anunciar el cambio de horario de esta reunión de los domingos a la noche. Cierto que hoy parece que no es necesario porque es un día fresco, pero si hubiera sido como ayer, todos hubieran dicho a las 7, muy temprano ahora. Bueno, esto pasa y nosotros lo que hacemos, esperamos que terminen las clases en la escuela para que los chicos puedan salir más o menos temprano de la iglesia y mañana estar listos para venir a las clases, pero quedan 2 domingos más con esta limitación y luego vamos a anunciarles el cambio, el horario que vamos a tener de verano, cosa que hacemos todos los años. El mensaje de hoy tiene que ver con algo que mencioné en un mensaje hace unos domingos y que por el apuro de avanzar rápido por la hora no leí. Yo les dije que en la carta que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, y déjenme decirle que es una carta muy importante, quizá la carta del apóstol Pablo más profunda, él parece como que está escribiendo una carta a la iglesia de ese lugar, y por 2 momentos, en los primeros 3 capítulos, se interrumpe para hacer una oración. Y para de escribir y hace la oración. Y quiero hablar un poco de lo que el apóstol Pablo pide en esta primera oración que hace en Efesios capítulo 1, desde el versículo 15 al 23. Miren lo que dice este pasaje. Me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso, y por lo que antes dije, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la salvación que Él ha dado a los que son suyos, que sepan cuál es la esperanza prometida, que entiendan bien el gran poder con que nos ayuda en todo. Es un poder sin límites, el mismo que Dios usó para resucitar a Cristo y darle un lugar en el cielo, a la derecha de su trono. Con ese gran poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad,
y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo. Le nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Tremendo pasaje, tremenda oración del Señor. Se cuenta la historia de un fabricante de zapatos que decidió abrir una sucursal en el Congo y mandó a 2 vendedores a investigar las posibilidades de venta. Uno de los vendedores mandó un mensaje: proyecto imposible, nadie usa zapatos. El otro vendedor mandó este mensaje: zona con un impresionante potencial, todos están descalzos. Cualquier cosa siempre la podemos ver por lo menos de 2 maneras distintas. Y yo quiero hablar en esta noche de estas 2 maneras, que voy a ser recurrente y repetir. Podemos vivir una vida como cristianos en el orden casi natural, volando bajito, una vida sin brillo, una vida sin frutos, una vida sin proyectos, o podemos vivir en la otra dimensión, en la dimensión de ver que el poder de Dios está a nuestra disposición para que lo vivamos y lo apliquemos cada uno de nuestros días. Es lastimoso ver cómo la mayoría de los creyentes ha creído en el Señor Jesús, le ha creído al Señor Jesús y lo ha aceptado como Salvador, pero ahí se quedó. No le cree las otras cosas que el Señor dice. Y vive una vida no muy diferente a la vida que vivía cuando no era cristiano. Si era una buena persona, sigue siendo una buena persona. No hay poder, no hay autoridad espiritual. Y aquí el apóstol, en esta oración que acabamos de leer, él está pidiendo: Señor, te pido que tu espíritu les revele, en primer lugar, cómo sos Dios. Si hay algo que quisiéramos saber es cómo es Dios. Esa es la gran pregunta: ¿cómo es Dios? Y el apóstol dice que ellos puedan entender cómo es Dios. Pero aparte le pide que les haga comprender el valor de la salvación. Y hermanos, muchas veces con nuestra vida mostramos que no le damos valor a la salvación que tenemos. En otro lugar le dice, le pide al Señor que sepan los creyentes la esperanza que tienen. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Lo cantamos hoy: cuando Él vive, porque Él vive, triunfaré mañana. Más o menos ahí empezamos a tomar conciencia de que nuestra vida no termina aquí, que tenemos toda una vida mucho mejor, mucho más plena para vivir cuando vengamos, cuando pasemos a la presencia de Dios. Pero luego le habla de que le pide que ellos entiendan el poder, que es un poder sin límite, y que ese poder Dios nos lo pone a nuestra disposición. Por eso a veces es triste ver muchos cristianos, y triste pensar yo en mi propia vida, cuántas veces yo he vivido sin conciencia de las posibilidades que tengo de poder usar ese poder de Dios en mi vida. Y camino por el mundo en el orden natural, sin recurrir al poder infinito de Dios que está a mi disposición. Y eso es lo que el Espíritu Santo pide, que podamos entender eso.
Y hay algunas frases que son los títulos del mensaje que me van a dar pie para ir haciendo algunas consideraciones. En primer lugar, el Espíritu Santo te ayuda a que veas posibilidades de servir. Una cosa que tenés que pensar es pedirle al Señor: Espíritu Santo, a ver, yo quiero servirte. ¿En qué puedo servirte? ¿A qué me estás llamando a servirte? Alguien dirá, bueno, pastor, ese punto es para principios del año que viene, pero es bueno empezar a pensar, ya termina el año, no vamos a convocar al trabajo a esta altura. Vamos a convocar al trabajo porque tenemos que terminar para marzo la construcción del edificio. Pero los misterios de la iglesia, por supuesto, entran en un momento de descanso, y está bien que así sea. Así que yo me tengo que preguntar: Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué posibilidades me has dado? ¿Qué capacidades me has dado para que te pueda usar? Y el apóstol le dice: pídanle a Dios eso. Y hermano, anda pensando durante este tiempo que se inicia, de que el año que viene sea un año diferente, mejor, más poderoso, más bendecido en tu vida. Fue un buen año, gracias al Señor. ¿Qué es lo que voy a decir? Bueno, que se repita. No, ¿cómo que se repita? ¿De dónde salió eso? Eso es mirar bajito. No, Señor, más de tu presencia en mi vida. Más poder, más posibilidades de servicio. La segunda frase: el Espíritu Santo nos motiva a intentar cosas nuevas y mirar más allá de nuestras presentes limitaciones. Una de las cosas de los cristianos que vuelan bajito es que para ellos todo es difícil. Y cuando nosotros como pastores desafiamos a cosas grandes, la frase que no la dicen pero la piensan es esta: esto no va a andar. No, es muy difícil. Y cuando pensamos en nosotros mismos, Dios no usa gente como yo, Dios usa gente especializada, preparada, súper capaz, entrenada. Y no conocemos a Dios. Y cuando leemos la Biblia descubrimos que Dios se especializa en usar lo que no es. Utiliza a la persona más simple para producir hechos extraordinarios. Los otros días les hablé de Daniel, era un chico de 15 años. Otro día les mencioné esta chica allí en Babilonia que tenía 15, 16, 14, 15 años, era esclava, pero le dio el mensaje al general, que le cambió la vida al general. Es decir, Dios usa a todo el mundo y lo usa de una manera poderosa. Y vos tenés que pensar en eso. ¿Cómo Dios me puede usar? ¿Tenés limitaciones? Los otros días, ¿quién fue? Vos, Esteban, hablaste de las limitaciones de Moisés, ¿no es cierto? Como Dios utiliza nuestras limitaciones, pero las convierte en un potencial. Cuando terminó la reunión, no sé si te lo conté, salía nuestra hermana Vilma Fabiano, que camina con un trípode y ella viene a la mañana. Entonces me saluda y dice, bueno, dice, ahora entendí por qué Dios me puso esta limitación. Corolario de tu sermón, Esteban. Y bueno, es una limitación, sí, pero Dios me puede usar por encima de esa limitación. Y eso es lo que pasó con los discípulos. En Marcos capítulo 6 leemos: al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde sus discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Aquí tenemos los discípulos, la gente inteligente.
gente sensible. Habían estado escuchando al Señor durante todo el día, ya era la tarde, no habían comido nada. Alguien dijo, o alguien escribió, me acuerdo, no lo dijeron por la gente, ellos tenían hambre y querían ver cómo iban a arreglar el asunto entre los 12 y el Señor. Despide a la gente, no hay para comer. ¿Cuál es la limitación? Limitación, no tenemos plata. Limitación, no hay ningún lugar acá, no hay ni un Coto, ni un Carrefour, no hay nada para ir a comprar comida, de apuro. Yo no me imagino que las aldeas pudieran tener comida suficiente para darle a 5.000, sin contar las mujeres y los niños, póngale 10.000 personas que salen de golpe a comprar comida en los pueblitos. Pero ellos lo que querían era solucionarles el problema a la gente o solucionarse el problema de ellos. Esa era la limitación. Y miren lo que el Señor les dice. Pero Jesús les contestó, ¿qué le dijo? Denle ustedes de comer. Es decir, no entiende nada. ¿Cómo? No tenemos ni para nosotros. Nos pide que le demos a 10.000 personas de comer. Ustedes conocen la historia, el Señor luego hizo el milagro, todos comieron pescado y pan y sobraron 12 canastas, una para cada discípulo. Qué ironía, ¿no? El Señor quiere usarte por encima de tus limitaciones. Si vos sos capaz de entender el poder que hay en Dios, que está a disposición tuya. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos anima a estar dispuestos a asumir riesgos por fe. La gente que vuela bajito nunca se arriesga, nunca tiene pasos de fe, nunca se anima a algo diferente. La gente que vive confiando en el poder de Dios se larga a hacer cosas que exceden a sus limitaciones y lo hacen pensando: Dios va a proveer, Dios va a contestar nuestra oración, Dios se va a hacer cargo de nuestra limitación y de nuestra necesidad. Vamos para adelante, esta es la visión, este es el trabajo, vamos para adelante. La gran mayoría de las personas dicen que nosotros no vamos a terminar las 6 aulas que necesitamos del edificio para el 9 de marzo. Espero que esas personas no estén sentadas en el auditorio aquí. Y nosotros decimos sí. ¿Y sabe por qué? Porque no va a depender de nosotros, depende del Señor. Y yo alguna vez le dije, no es fe. Fe es cuando es mirar lo que no se vio nunca. Nosotros ya hemos visto 3, 4 veces en nuestra vida como congregación que Dios responde al deseo de obedecerle. Cuando avanzamos y cumplimos su voluntad, Él responde y nos contesta y nos bendice. Y lo vamos a vivir otra vez. Vamos a correr, vamos a sudar, vamos a preocuparnos. La semana que viene vamos a estar en una zona de turbulencia en la parte financiera y vamos a orar: Señor, provee los recursos. Es el momento para si alguien pensaba ofrendar, hacerlo. Esta semana es la semana cuando sabíamos que se iban a caer muchas facturas y todas juntas y muy grandes. Pero vamos a pasar eso y vamos a llegar. ¿Por qué? Porque quien camina la vida obedeciendo los planes de Dios nunca tiene problemas de recursos, porque Dios es el Dios de todos los recursos. Dice el Señor: mía es el oro y mía es la plata. Fe. Bueno, te lo digo muy simple. ¿Por qué no invitas a alguien a la iglesia? No sé si va a venir. Falta de fe. ¿Por qué no le hablas a alguien del Señor y no me va a escuchar? Falta de fe. Falta de fe y falta de confianza en el poder de Dios actuando a través de tu vida. Cuando haces una lista de todas las cosas que no haces por falta de fe, te das cuenta, estás volando bajito, no hay sorpresa en tu vida espiritual, no hay una aventura, no hay un riesgo.
El Señor nos quiere poner en ese estado, arriesgate, salí para adelante, yo voy a proveer los recursos. En Romanos 4:20 se menciona el caso de Abraham. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. La incredulidad produce duda, es obvio, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Ahora, ¿cuál era la promesa? Dios le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo con Sara, y ya los dos eran muy viejitos. Sara era posmenopausia. Posible, imposible. Esa es la respuesta natural. Pero Dios honra a los que le honran y produjo el milagro. Qué milagro, ¿no? Los ginecólogos deben estar sorprendidos cuando leen esto. Una anciana dando a luz a un bebé. ¿Por qué? Porque no dudó, sino que se fortaleció en la fe. Miren, acá el texto, ponelo otra vez el texto este. ¿Se dan cuenta de las dos miradas que están en el texto? Los que tienen incredulidad y viven permanente duda, y los que tienen fe y se fortalecen y viven dándole gloria a Dios por todo lo que sucede. ¿Se dan cuenta? Toda la Biblia está teñida por estas dos miradas. ¿Cuál es el caso tuyo? En cuarto lugar, el Espíritu Santo responde a quienes buscan maneras creativas de mover la mano de Dios. Dios le gusta responder la oración de los inquietos, de los atrevidos, de los proactivos, de los que no piensan no se puede, que no piensan esto no va a andar. Y es el caso de la mujer que encontramos en Mateo 15, el versículo 21, dice: Jesús se fue de allí a la región de Tiro y de Sidón, hacia el norte, sobre la costa del Mediterráneo. Hoy esas ciudades están en lo que es el Líbano. Eran ciudades no del pueblo judío, pero el Señor fue por allí. Una mujer de esa región, que era del grupo al que los judíos llamaban cananeos, se acercó a Jesús y le dijo a gritos: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le hizo caso. Ay. Hay que ir al seminario todo el año que viene para entender esta frase. Jesús no le hizo caso. Pero los discípulos se acercaron a él y le rogaron: atiende a esa mujer, pues viene gritando detrás de nosotros. Otra vez los discípulos no creo que tenían mucho interés en solucionarle el problema a la mujer, estaban cansados que esta mujer gritara. Jesús respondió: Dios me envió para ayudar solo a los israelitas, pues ellos son para mí como ovejas perdidas. Pero la mujer se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ayúdame. Jesús le dijo, y esta frase, para 2 años del seminario está, 2 años. La estudiaron. Bueno, ¿por qué no venís a explicarle? No es correcto quitarle la comida a los hijos para echársela a los perros. Mamita, qué frase de boca del Señor Jesús. Ustedes saben que los judíos llamaban a los no judíos perros. Era algo fuerte, muy duro, peyorativo. Y el Señor usa tangencialmente esa expresión. Es decir, la mujer se tenía que haber levantado allí y protestado, dice: este no escucha, no responde a las oraciones.
no es el Dios que me dijeron que era. Pero miren lo que hizo. La mujer respondió, eso es cierto. Es decir, lo corrió por la misma lado. Es muy inteligente esta mujer. Esto es lo que hacen los vendedores. Cuando uno le dice que no, un vendedor nos corre por otro lado porque igual nos quiere vender el cablevisión o lo que sea. Pero aún los perros comen de las sobras que caen de la mesa de su dueño. Qué inteligente, pero no sé cuánto tardó en ser tan creativa, tan perspicaz. Ah, me decís que no, los perros, bueno, pero los perros también comen de la mesa que se cae de los sueños. Entonces Jesús le dijo, mujer, tú sí que tienes confianza en Dios. Lo que has pedido se hará. Y en ese mismo instante su hija quedó sana. Es tremendo este pasaje. El punto es que muchas veces, por nuestra limitación, por nuestra manera de pensar en lo que se puede y no se puede, en lo que soy capaz o no soy capaz, en lo que le puede interesar a Dios, no le interesa a Dios, hacemos oraciones tan chatas, tan aburridas, que Dios dice, ay Señor, pobre gente, y miren lo que está preocupado. Cuando Dios nos dice, hace oraciones, grandes oraciones. ¿Tenés grandes sueños? Pedí, hacé grandes oraciones. Sorprendelo si podés a Dios. Pedile cosas que ni se te ocurren. Dios tiene poder. El problema es nuestra falta de fe. En quinto lugar, el Espíritu Santo nos impulsa, y tiene que ver con el primer punto, nos impulsa a que visualicemos nuevas y más grandes maneras de cómo Él quiere usarnos para extender su reino. Esta es una oración que tenemos que hacer como iglesia. El Señor nos ha bendecido en el pasado, se han abierto ministerios maravillosos que sirven y están sirviendo a la comunidad y tenemos en nuestro deseo como meta salir y predicar y servir en el barrio, la ciudad, el país y el mundo, todos simultáneamente, decir, pero Señor, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa creativa? ¿Qué otra cosa que no estamos haciendo? Señor, el Espíritu Santo, inspiranos, danos la posibilidad de ver lo que otros no ven, de ver antes que otros vean, de ver más allá de lo que otros ven. Señor, danos la visión que viene. Señor, ¿qué hay de nuevo que no me lo quiero perder? Señor Jesús con los discípulos estaba charlando, ellos habían ido a buscar comida y el Señor se había encontrado allí con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Y ellos estaban discutiendo cómo era que hablaba con una mujer, bueno, una serie de cuestiones allí que está en Juan 4. Y el Señor le dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? No es que ustedes hablan de las cosas materiales, de las cosas de cada día, del calendario de la cosecha, esto es lo que ustedes hablan, pero cambien el chip. ¿Se entiende lo de chip? Cambiar. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y en ese momento, cuando el Señor le está diciendo eso, está mirando que desde unos 500 metros, más o menos, está viniendo un montón de gente que habían escuchado el testimonio de la mujer samaritana y ahora estaban viniendo. Yo estuve en el pozo ese, tomé agua del pozo ese de Jacob y después le pedí al taxista que me lleve a ver el pueblito. Me llevó a otro equivocado, pero después con el Google vi cuál era el lugar, el verdadero lugar. Así que si uno quiere hacer el viaje ese, métase en el Google Earth. Entonces estaba a 500 metros, entonces te está viniendo la multitud y el Señor les dice, dejen de volar bajito, dejen de hablar de las cosas cotidianas, humanas, materiales.
Empiecen a pensar en la dimensión espiritual. Ahí están las mieses, la gente que viene, la cosecha, los campos listos para la siega. En sexto lugar, el apóstol está pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar. Y de eso estamos hablando todo el tiempo en este mensaje. ¿Cómo pensamos? Somos lo que pensamos. Y el texto ahí tan conocido para aquellos que leen la Biblia, que yo quiero leerles de la carta de Pablo a los cristianos en Roma, en el capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo. Es decir, no se acostumbren, no se acomoden, no se conformen a volar bajito, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, para poder salir de esa chatura que el mundo y Satanás trata de producir en nuestra vida, una vida sin fe, una vida sin poder, una vida sin autoridad, una vida sin fruto. Para salir de eso hay que cambiar nuestra manera de pensar, y el apóstol le está pidiendo: Señor, en Efesios le dice que ellos entiendan lo que vos sos y cambien la manera de pensar, para que se renueve nuestro entendimiento y para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, ¿usted cómo se hace para cambiar? Viene alguien, me toca el cerebro y cambia. Cambiamos cuando estudiamos, leemos, meditamos la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace ¿qué cosa? Sabio al sencillo. Y sigue el Salmo 19. ¿Querés cambiar de manera de pensar? Uno piensa de acuerdo a lo que recibe. Entonces, si vos mirás mucha televisión o lees los diarios, internet, o estás atrapado por alguna de las pantallas, eso se va metiendo en tu manera, en tu mente, y te condiciona tu manera de pensar. Si uno se encuentra, por ejemplo, con alguien que solo mira los programas de la tarde, eso de la farándula, de que se peleó con aquel, ¿alguno vio ese programa? Nadie lo vio. Bueno, lo felicito. Te mirás 3 o 4 por día durante toda la semana. Al terminar, cuando llega el sábado, ¿de qué vas a hablar? Y de que Jessica Sirio, viste, se peleó con la otra, y la Luli Salazar. ¿Quién es eso? ¿Por qué hablas de eso? Porque eso es lo que le pusiste adentro. O hay algunos que solo leen de diario, él lo lee. Entonces saben toda la formación de los equipos, etc. Entonces cuando tienen que hablar, ¿de qué hablan? Y hablan de eso. ¿Por qué? ¿De qué otra cosa van a hablar si se alimentaron del deporte? Ahora, ninguna... Bueno, el deporte no está mal, el otro está mal, pero el deporte no está mal. El deporte, todo tiene su tiempo, su espacio, pero cuando eso se convierte en lo más importante, terminamos pensando en eso y hablando de eso y volando bajito. Y cuando alguien viene y dice: pues vos sos un cristiano, ¿por qué no orás por un enfermo? ¿Estás loco vos? Yo no, ¿qué voy a orar? ¿Por qué no le hablas a alguien del Señor? No, yo no puedo, no soy. ¿Qué va a hablar? Se pone a hablar y dice: ¿cómo formó Argentino Junior hoy? Cambiar nuestra manera de pensar a través de estudiar la palabra de Dios. Y hay tantas maneras creativas de estudiar. Están todos ahora con su celular. Mira, hasta el pastor viene ahora, no trae más la Biblia. Ah, trajiste la Biblia, sí. Pero también tiene el celular. Está bárbaro, bárbaro. Anoche en la reunión esta hubo un concurso de 1 Corintios y en la mesa que yo estaba sacaron los celulares y estuvimos a chequear a ver si las preguntas estaban bien hechas.
¿Por qué? Porque tenemos la Biblia allí. Hay una aplicación en YouTube, no, YouVersion, ¿cómo es ese? YouVersion, que vos le pones allí, te le pones el auricular y vas y te va leyendo toda la Biblia, así no hace falta ni que leas, podés escuchar la palabra de Dios. ¿Cuánto te digo? 4 horas por día. No, 10 minutos, 5 minutos, pero hacé algo, empecé a alimentarte, porque si no tu vida va a ser la consecuencia de lo que vos le metés adentro, y si vos le metés basura, tu vida va a ser basura. Cuando una persona habla, y cuando habla dice malas palabras, ¿no? ¿Conocen eso? Todos tienen algún amigo que es imposible. Tengo un compañero de la escuela secundaria que habla tanta mala palabra que los otros, que son una boca sucia, tremendo, le dicen: no digas malas palabras. Los otros le dicen. Yo me imagino, ese está todo el tiempo alimentándose de basura, de la abundancia del corazón habla la boca. El punto 7, el Señor nos enseña a creer que Él tiene todo el poder para hacerlo. Y esto lo tenemos que decir: Señor, que podamos conocer tu poder que tenemos a nuestra disposición. Porque si creemos que Dios es un Dios impotente, entonces vamos a vivir una vida impotente. Pero cuando conocemos el poder de Dios y sabemos que el poder de Dios está a nuestra disposición, momento. Qué diferente es, ¿eh? Y acá es uno de los textos más increíbles de la Biblia. Juan 14:12. De cierto os digo, dice el Señor Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y miren lo que dice ahora: y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bueno, el Señor nos viene a decir con este texto, le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros: no te conformes ni siquiera de hacer lo mismo que yo hice, porque el poder que yo te doy te puede hacer capaz para hacer cosas más grandes que las que yo hice. Usted me dice: bueno, esto nunca se cumplió. No, sí se cumplió. En este siglo XX, en el siglo XX que pasó, yo puedo contar historias de personas que le hablaron a multitudes mucho más grandes de las que el Señor Jesús le habló, y que tuvieron como resultado conversiones en números que exceden todo lo que el Señor Jesús pudo haber tenido en su vida. Decirles que hay ministerios de oración por sanidad que han visto la sanidad de cientos y miles de personas, aún más que todos los que se supone el Señor Jesús pudo haber sanado. Es increíble eso, hermano. Eso está a nuestra disposición. Yo miro este texto y digo: ay, qué bronca, lo que me debo estar perdiendo por mi falta de fe, por pensar chiquitito. El Espíritu Santo te ayuda para que no se te ocurra pensar que cualquier cosa que hayas podido hacer es resultado de tu... medio la frase no está muy bien, que es resultado de tu capacidad, de tu habilidad, de tu talento. Porque ¿sabe una de las cosas que le puede pasar a alguien que tiene éxito en algo? Atribuirse la gloria para sí mismo. Sucede esto en las escalas más altas y en las escalas más chiquitas. Cuando vos haces algo para el Señor y el Señor te usa poderosamente, vos lo que tenés que estar seguro es que no fuiste vos. No fuiste vos, fue el Señor.
¿Y quién tiene que llevar toda la gloria? El Señor. Constantemente tenemos que tenerlo, porque a veces cuando nos va bien en algo, tenemos éxito en alguna cuestión, nos agrandamos y decimos, qué grande que soy, este mundo no podría vivir sin mí. Y eso eso es uno de los pecados que más odia a Dios, es que le saquemos a Él la gloria que a Él le pertenece. Y a veces Dios tiene que hacer cosas extrañas para mantenernos humildes. Al apóstol Pablo Dios le había dado el privilegio de estar en el tercer cielo, ¿no? Él tuvo unas revelaciones extraordinarias que no las escribe en ningún lado. Pero cuando pasaron las revelaciones, miren lo que sucedió. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que no te agrandes, chacarita, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Eso, hermano, es una cosa muy riesgosa, porque todos somos vanidosos, todos somos orgullosos, todos somos muy autosuficientes, y cuando algo Dios nos permite hacer, a veces el diablo dice, che, qué bien que estuviste. Le decían a un pastor, qué bueno su sermón, y el pastor decía, ya sé, ya me lo dijo el diablo. Cualquier cosa que hagamos, la gloria sea para el Señor. Amén, hermano. El Espíritu Santo también nos ayuda a que tomemos la decisión de sacar de nuestras vidas las cosas que no nos permiten ser usados poderosamente por Dios. Hay hermanos quizás tienen mucha fe y tienen mucha visión y tienen mucha audacia, pero Dios no los usa. Y usted se pregunta, ¿y por qué no los usa? Hay algo en la vida de esos hermanos que no permite que Dios los use. Es algo esto que tenemos permanentemente que reflexionar. Por eso, venir a la cena del Señor cada domingo es tan terapéutico espiritualmente. Porque dice el texto, cuando venimos a la cena del Señor, examínese cada uno y pruébese. Y yo permanentemente me pruebo, Señor, hay algo. Y sabe que me contesta el Señor, mira, no te lo puedo decir porque no alcanza a la hora que viene, de todas las cosas que te tengo que señalar. No estuviste bien. Cosas que hice y no tenía que haber hecho. Cosas que dije y no tenía que haber dicho, cosas que habría que haber hecho y no hice, cosas que tenía que haber dicho y no dije. Son estorbos en nuestra vida, y el Espíritu Santo, eso es una frase, una palabra que no entiende nadie, pero sintetiza lo que estoy diciendo. Dice que el trabajo del Espíritu Santo nos redarguye de pecado, es decir, nos descubre, nos expone, nos ilumina en qué andamos mal. Cuando cerramos los ojos, vamos a participar de la cena del Señor, ay Señor, y el Espíritu Santo dice, Juan Pablo, en esto no estuviste bien, esto que dijiste no está bien, eso que tenías que haber hecho no hiciste, eso que tenías que haber dicho no lo dijiste. Y dices, gracias Espíritu Santo, que nos expone nuestra pequeñez y miseria. Eso es algo que tenemos que pedir todo el tiempo. ¿Por qué? Porque después podemos recurrir al perdón del Señor. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El pasaje para este punto es Juan 15,
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Ahora me parece que a la rama que le corten un pedazo le debe doler. Y a veces la disciplina del Señor nos duele, pero es necesaria para que demos más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dicho. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da, ¿qué cosa? Mucho fruto. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Así que el Señor nos revela y la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que cuando vas a hacer algo audaz, cuando vas a dar un paso de fe, cuando te propones avanzar en la dimensión espiritual, sobrenatural, en el poder de Dios, no te olvides de tomarte un tiempito para pedirle al Señor que te limpie de toda la basura que hay en tu vida. Y por último, el Espíritu Santo nos ayuda a que le expresemos nuestro amor y nuestra fe y nuestra esperanza de una manera creativa cada día. En el peor momento del libro de Lamentaciones, y es uno de los libros más difíciles de leer de la Biblia, porque es el sitio a la ciudad de Jerusalén, la gente se había comido todas las ratas, todos los pájaros, todos los animales, y se había empezado a comer a los bebés que se morían de hambre. Eso es el libro de Lamentaciones, un horror, esa es la palabra, un horror. Sin embargo, en medio del dolor, del horror, el escritor, el profeta Jeremías, dice, Lamentaciones 3, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, y que dice al final, grande. Cantemos que Dios es fiel. Cantemos que Dios es fiel. Y hermano, a veces pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, pruebas en las que el Señor nos pone. Puede ser que dure una semana, un mes, un año. Pedirle, Señor, que yo pueda expresar el amor que te tengo, la fe que tengo, la esperanza que tengo, con palabras de gratitud y de bendición. Amén, hermano. Vaya a su casa y lea otra vez en la oración de Efesios capítulo 1 que dio pie para estos comentarios y diga, Señor, yo quiero todo esto que el apóstol le pedía para los creyentes de la ciudad de Éfeso, yo lo quiero para mi propia vida. No quiero vivir en la dimensión natural, quiero vivir en la dimensión de lo sobrenatural por el poder de Dios. Amén, hermano. Cuando Goliat vino a desafiar a los israelitas, los soldados pensaron, es demasiado grande, nunca lo vamos a poder vencer. David lo miró al gigante y pensó, es demasiado grande, no le puedo errar. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por esta oración del apóstol pidiendo que los creyentes allí en Éfeso tuvieran la revelación de lo que tú eres, de lo que es la salvación, de lo que es la esperanza y de cuál es el poder infinito que tenés,
que está a nuestra disposición para que aprendamos a vivir vidas sobrenaturales. Perdonanos, Señor, nuestra mediocridad, nuestra pequeñez. Estamos atrapados por el pensamiento del que no se puede, del que no soy capaz, del que no tengo dones, no tengo recursos. Ayúdanos a ver, Señor, tu poder. Como le pasó al siervo del profeta, Señor, que podamos abrir nuestros ojos y no ver solamente a los enemigos, sino ver alrededor de la ciudad el ejército celestial que lucha con y por nosotros. Abre nuestros ojos, Señor, para vivir en una vida sobrenatural. En el nombre del Señor Jesús. Amén. No deje de venir el próximo domingo a la noche el coro y la presencia de nuestro hermano Daniel Altare. Que tenga una semana bendecida.